Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, El Almirante del Sol. Parte 9. Capítulo 81, El choque de dos reyes. ¿Aquí de Clash of the Conqueror? Él también lo tiene, igual que nuestro jefe. Una expresión de incredulidad apareció en los rostros de los piratas pelirrojos. ¿Cuándo ha producido el más débil de los cuatro Blues un especialista como él? Su Osoku Aki seguía activo, derribando a cualquiera que se encontrara a cierta distancia, excepto a los más obstinados. Solo los luchadores más fuertes de la tripulación de Shanks resistieron el enfrentamiento. ¿Cuál de los dos posee mayor fuerza de voluntad? El que tenga una convicción inquebrantable ganará. Pero en el caso de Blaze y Shanks, ambos son fuertes, por lo que el enfrentamiento terminó sin que uno venciera al otro. Shanks miró fijamente a los ojos de Blaze. Percibió la intención en su mirada, una pura voluntad de luchar. Le sorprendió encontrar a una persona tan interesante en el East Blue. «Eres fuerte», comentó Shanks con naturalidad. «Tu Aki es más fuerte que el mío». Blaze no aceptó el cumplido. Podía decir que Shanks era más fuerte que él en cuanto a Aki y manejo de la espada, pero en términos de fuerza física, era superior. La fuerza de Shanks debe ser comparable a la del almirante, mientras que Blaze es algo más débil. Este descubrimiento no hizo sino intensificar aún más su espíritu de lucha contra Shanks. Solo enfrentándose a un oponente más fuerte podrá volverse más fuerte. «¿Cómo te llamas?», preguntó Shanks. Se preguntó porque nunca había oído hablar de alguien tan fuerte en la Grand Line. «Blaze. ¿Por qué nos atacasteis?» «Para pelear, por supuesto. Es muy aburrido en East Blue, llegaste en el momento justo. Te perdiste alguna sesión de entrenamiento», dijo Blaze. Su declaración es un desafío abierto. Es cierto, yo sentía lo mismo. Shanks también se estaba emocionando. Esa era precisamente la razón por la que había venido, para entrenar y llevar su Aki al siguiente nivel. Aunque su oponente parecía débil, su espíritu era fuerte. Mirando a Blaze, Shanks lanzó una peligrosa embestida. «¿Pero eres lo suficientemente fuerte como para enfrentarme?» «¿Por qué no lo averiguamos?», sonrió Blaze. En cuanto respondió, el aura de Shanks resplandeció y su espada se tornó completamente negra desde sus brazos hasta la punta. Saltando del barco, atacó a Blaze. La fuerza de su golpe rasgó el aire, agitó el viento a su alrededor e impulsó una ráfaga de vacío hacia Blaze. El ataque poseía cierta belleza y ritmo. Sin inmutarse por el ataque, Blaze cubrió sus brazos con Aki y golpeó el aire frente a él. La fuerza bruta combinada con el Aki sacudió los alrededores, creando una presión de aire que chocó con el ataque de Shanks. Estallido. Cuando ambos ataques a distancia chocaron, un sonido atronador resonó en la zona, seguido de dos rápidos destellos de relámpagos azules que señalaron el enfrentamiento entre dos usuarios de Aki. La hoja de Shanks cortó la presión de aire liberada por el ataque de Blaze y se lanzó hacia adelante. Blaze perdió el enfrentamiento directo. Blaze no se inmutó cuando la cuchilla de aire se dirigió hacia él. Envolviendo sus manos con Aki de armamento, intentó bloquear el ataque cruzando los brazos sobre su pecho. Solo al impactar con la hoja, Blaze se dio cuenta de su error de cálculo. La fuerza del ataque era mucho mayor de lo que había previsto. ¿Y el resultado? Salpicó sangre. La espada del viento atravesó su capa de Aki y le cortó ambas manos, provocándole una herida profunda. Para Blaze, esta herida no es más que un rasguño. Utilizó el doble de Aki que Shanks en el ataque, pero aún así perdió. Aunque su atributo de Aki alcanzó el nivel 35, solo logró desplegar la mitad de su poder. Su uso del Aki es muy superficial, ya que carece de experiencia y práctica. Al mirar a Shanks, Blaze apretó el puño y dijo, «Eres bueno». Así es como debe ser, de lo contrario sería muy aburrido. Justo cuando Blaze y Shanks se enfrentaban en el aire, los piratas pelirrojos observaban la confrontación desde su barco, que se mantenía a cierta distancia de la batalla. Al mismo tiempo, Rocinante y Regis observaban la batalla desde la distancia, mientras que los demás marines a bordo habían quedado inconscientes tras el choque anterior con el Aki del Conquistador. De repente, un vapor blanco emanó de las heridas de Blaze y, para asombro de todos, el corte infligido por Shanks sanó a una velocidad visible a simple vista. En poco tiempo, sus heridas sanaron por completo, sin dejar ni una sola cicatriz. Y nuestra batalla no ha hecho más que empezar. Dicho esto, Blaze dio un paso al frente y lanzó puñetazos repetidamente con ambas manos. Sus golpes eran tan rápidos y potentes que generaban fricción en el aire y provocaban llamas. Una lluvia de bolas de aire comprimido en llamas, del tamaño del puño de Blaze, cayó sobre Shanks. Al mismo tiempo, Blaze concentró su fuerza en su pierna derecha y la atacó con un tajo. Rankyaku. Su pierna lanzó un proyectil afilado hacia Shanks. A diferencia de un Rankyaku normal, Blaze mezcló una gran cantidad de Aki en el ataque, haciéndolo más poderoso. La cuchilla de aire es tan poderosa como el ataque anterior de Shanks. Blaze no se detuvo tras la serie de ataques, sino que se lanzó a toda velocidad hacia Shanks para el combate cuerpo a cuerpo. Sin dejarse intimidar por la ráfaga de ataques ostentosos de Blaze, Shanks simplemente murmuró una sola palabra, interesante, y lanzó su propio ataque. Apretando el agarre, sus brazos hincharon ligeramente mientras balanceaba la hoja de izquierda a derecha describiendo un semicírculo. La espada de Shanks comprimió el viento a su alrededor, transformándolo en un tornado que avanzó con toda su fuerza. El golpe impactó contra la ráfaga de puñetazos y patadas Rankyaku de Blaze. Choque. Dado que ambos ataques tenían la misma fuerza, se disiparon en el aire. En ese breve lapso de tiempo, Blaze acortó la distancia que lo separaba de Shanks. Endureciendo su pierna con Tekkai y cubriéndola con Aki de armamento, asestó una patada devastadora dirigida directamente al rostro de Shanks. Shanks intentó bloquear el ataque alzando su espada recubierta de Aki. ¡Ban! Pero la tremenda fuerza de la patada lo hizo retroceder, generando una onda expansiva que se propagó en todas direcciones. Esta es la combinación más poderosa de Blaze, Tekkai más Aki. Puede compensar su falta de Aki con la habilidad Tekkai, que ha estado practicando durante más de un año.
Aunque había tenido éxito, no estaba contento. Sabía que Shanks tampoco se esforzaba al máximo como él. Blaise se contenía y no usaba el poder de su fruta del diablo para potenciar su Haki. De igual manera, Shanks también se contenía. Capítulo 82. La fuerza de las piernas. Ha transcurrido una hora desde que los dos comenzaron a pelear. Los diversos enfrentamientos entre Blaise y Shanks generaron potentes estruendos, que produjeron chispas similares a relámpagos por toda la zona. El mar bajo ellos temblaba, lanzando chorros de agua, mientras que el cielo arriba resonaba con nubes oscuras y relámpagos púrpuras. Incluso los habitantes de la aldea de Fuosa, a 10 kilómetros del lugar de la batalla, sintieron el cambio. Las nubes grises y las ondas expansivas ocasionales los sobresaltaron un poco. ¿Qué está pasando?, se preguntó un residente. ¿Es una tormenta? Parece que el jefe se lo está pasando bien, comentó Yasop, mientras que otros miembros del equipo también notaron la expresión animada en el rostro de Shanks. Su oponente canaliza mucho Haki en sus golpes para igualar los de Shanks, así que no tardará en quedarse sin fuerzas. Aún así, es un tipo muy fuerte, considerando su edad, dijo Ben Beckman. Pero si el jefe se lo toma en serio, la batalla no durará mucho, dijo Lucy Rokes. Al oír esto, Ben Beckman negó con la cabeza, dándose cuenta de que Blaise se estaba conteniendo. Mientras la tripulación conversaba entre sí, la pelea entre Blaise y Shanks se intensificó. Estallido. Blaise sufrió un ataque mortal. Los golpes de espada de Shanks se volvieron más poderosos con cada impacto. Parece estar poniendo a prueba sus límites. Blaise intentó evitar ser golpeado directamente por la pala del viento, pero Shanks anticipó su movimiento justo cuando el golpe se dirigía hacia él. El ataque impactó su cuerpo recubierto de Haki y lo atravesó desde el hombro derecho hasta el estómago izquierdo. El impacto y la fuerza resultante lanzaron su cuerpo directamente al océano. Es cierto que Blaise está a punto de perder la batalla. Aún así, su rostro se iluminó ante un desafío digno. El Haki y la destreza con la espada de Shanks están en otro nivel, pero eso es precisamente lo que busca. Sus técnicas de lucha, el Haki, el dominio físico, todo necesita más práctica. La pelea con Shanks le dio una idea de cómo lograrlo. Aprendió muchas cosas en la batalla, necesita reflexionar sobre ellas y superarse a sí mismo. Llevaba poco más de una hora luchando, pero había gastado 2/3 de su Haki, mientras que el de Shanks apenas se había agotado. Esa es la diferencia entre ellos. Chapoteo. Al marcharse, Blaise permaneció en el agua limpiándose la sangre del labio. La herida del último ataque era bastante profunda, ya que no había cicatrizado rápidamente. La otra razón es que su cuerpo se estaba recuperando constantemente de las heridas infligidas por Shanks durante la batalla. Su capacidad de curación tiene un límite, ya que depende directamente de su resistencia. En cuanto a Shanks, le sorprendió la tenacidad y la fuerza de voluntad de Blaise. Y descubrió que el cuerpo físico de Blaise era similar al de Kaido, rebosante de poder y una gran fuerza vital. Lamentablemente, Blaise es muy joven e inexperto. De no ser por eso, su batalla habría sido difícil. Eres un buen oponente, pero ya estás agotado. Seguir luchando no tiene sentido. Estaré en el East Blue un tiempo, puedes desafiarme cuando quieras. Shanks sonrió y envainó su espada. A Blaise no le ofendieron las palabras de Shanks. Es un hecho indiscutible que es débil. Y por eso también buscó a Shanks, para aumentar sus habilidades de combate. Sabía que este no le haría daño grave, ya que no era el tipo de persona que mata por motivos insignificantes. Mirando a Shanks, asintió. Te buscaré el mes que viene. Shanks subió a bordo de su barco y abandonó la zona. Su nave navegó hacia la aldea de Fuosa. Blaise sabía que su batalla no era el final, sino solo el comienzo. Tras enfrentarse a Shanks, descubrió muchas deficiencias en su estilo de lucha y en cómo utiliza su fuerza. Necesita corregirlas antes de volver a buscar a Shanks. Hoy luchó contra Shanks para medir la diferencia entre ellos. Shanks no había alcanzado el nivel de Yonko, de hecho, sus habilidades solo estaban al nivel de almirante. Pero en términos de poder de combate, no tiene rival a su mismo nivel. Incluso si se enfrenta a un Yonko, puede escapar ileso, porque es poderoso. En cuanto a su tripulación, apenas están aprendiendo Haki. Solo Ben Beckman, Lucky Rokes y Yasop parecían formidables, ya que su nivel de Haki había alcanzado una etapa avanzada. Pocos minutos después de que Shanks se marchara, su barco de la armada llegó y lo recogió. A bordo, Regis comentó, Shanks el pelirrojo es tan poderoso como dicen los rumores. Rocinante se preguntó, ¿qué hace una persona tan poderosa en el East Blue? Blaise yacía en la cubierta del barco, absorto en sus pensamientos, disfrutando de la luz del sol. La fuerza de Shanks no le sorprendía, pues no era un hombre común. En su juventud, navegó los mares junto a Roger y una de las tripulaciones piratas más poderosas del mundo. Vivió y conoció cosas que la gente común desconoce. Su conocimiento es vasto, pues ha viajado por todo el Nuevo Mundo y conocido a mucha gente poderosa. En cuanto a Blaise, le falta experiencia. Si no fuera por su castigo, ya habría entrado al Nuevo Mundo. Blaise revisó entonces su panel de estado. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, marina. Constitución, 51.1. Potencial de fruta del diablo, 44,9. Haki, 35.5. Puntos de atributo libre, 6.8. La batalla contra Shanks aumentó su Haki en 0,5 puntos. En cuanto a la mejora de energía natural, ya se ha debilitado. Si entrena duro todos los días, su Haki aumentará en 0,2 puntos cada semana. Cuanto mayores sean sus atributos, más difícil será mejorarlos. Si no fuera por el sistema, no podría imaginar cuántos años le llevaría llegar a la cima del mundo. Olvídate de eso, sin el paquete de regalo o el sistema, podría haber permanecido esclavo para siempre o estar muerto ahora. La suerte es importante. Afortunadamente, tuvo la suerte de ser reencarnado con un paquete de regalo.
La forma más rápida de mejorar tu fuerza es mediante las recompensas del sistema. Para ello, debes completar las tareas que te asigne el sistema o conseguir logros. Actualmente, solo tiene una tarea en su barra de tareas. Tarea: entrenamiento de One Punch Man. Descripción: realizar 2000 flexiones, 2000 abdominales, 2000 sentadillas y correr 30 kilómetros diariamente durante 750 días. Tiempo: 750 días, 720 de 750. Recompensa: 5.0 constitución más 5.0 potencial de fruta del diablo más 3 puntos de atributo gratis. Solo quedan 30 días para la prueba de entrenamiento de One Punch Man. Tras completarla, su fuerza experimentará un cambio drástico y su atributo de fruta del diablo superará el límite de la barra, 50. Además, tiene 6,8 puntos de atributo libres. Si a eso se le suma la recompensa que recibiría por la tarea anterior, el total sería de 9,8. Blaise planea asignarlos al atributo Aki. Esto supondría un gran aumento de su fuerza cuando su atributo Aki supere el límite de 50 barras. Ante todo, necesita un entrenamiento perfecto y debe aprender a usar su fuerza de forma inteligente. Capítulo 83. Energía solar. El barco de Shanks. Jefe, ¿ese hombre es fuerte? Parecía que se divertía peleando con él, preguntó Lucky Rokes. Es fuerte. Su fuerza es un poco menor que la mía, pero le falta experiencia porque aún es joven. Que en unos años, sin duda se convertirá en un rival formidable, respondió Shanks, recordando la pelea. ¿Y su identidad?, preguntó Ben Beckman. Shanks hizo un gesto con la mano: no importa, siempre y cuando no sea nuestro enemigo. Entonces se preguntó a sí mismo: una persona con un Aki del Conquistador tan fuerte, parece que una estancia en el East Blue no será tan aburrida. No pasó mucho tiempo antes de que el barco pirata pelirrojo llegara a la aldea de Fuosa. El plan oficial comenzó. Los días pasaron. Blaise solo visitaba la aldea de Fuosa ocasionalmente para reunirse con Makino, Luffy y otros cuando Shanks y su tripulación no estaban presentes. No es que no se atreva a visitar el pueblo cuando Shanks está cerca, es solo que no quiere tener mucha interacción con la otra parte. El grupo de Shanks abandonaba el pueblo de vez en cuando, porque a Blaise no le importaba ni sabía a dónde iban. Pero si no se equivocaba, iban a entrenar. Durante esos días no perdió el tiempo quedándose quieto, entrenó duro desde la mañana hasta la noche. Especialmente su Aki. Tras 30 días, completó la última tarea del sistema, entrenamiento de One Punch Man, y recibió su recompensa, aumentando aún más su fuerza. Se han añadido a tus estadísticas Constitución 5.0, Potencial de Fruta del Diablo 5.0 y 3 puntos de atributo gratuitos. En cuanto el potencial de su Fruta del Diablo superó el nivel 50, sintió un gran cambio. Una abrumadora sensación de poder recorrió su cuerpo como si un simple movimiento de su mano pudiera destruir islas. Blaise incluso creyó haber despertado su Fruta del Diablo, pero no sabía si la sensación era real o no. Solo podría confirmarlo después de la prueba. Pero no se atrevió a probar el poder de su Fruta del Diablo allí, pues temía destruir toda la isla del amanecer. Sin embargo, un cambio repentino en su cuerpo llamó la atención de los demás. A poca distancia de él, Regis y Rocinante, que estaban entrenando su Aki de observación, notaron de repente el cambio. Al girar la cabeza, vieron que todo el cuerpo de Blaise resplandecía con un halo dorado. Sus ojos se tornaron dorados mientras una marca en forma de sol tomaba forma en su frente. Blaise era consciente del cambio, pero todo ocurría fuera de su control. Regis y Rocinante se miraron desconcertados. ¿Qué está pasando? Rocinante comentó entonces abiertamente: impresionante. Está brillando. Regis miró a Blaise y le preguntó: Blaise-san, ¿estás bien? Quédate aquí. Te lo explicaré después. Dicho esto, Blaise usó su técnica, Zoru, y desapareció del lugar. Luego reapareció a decenas de kilómetros de la isla del amanecer. Su cuerpo volvió a la normalidad, pero la marca en forma de sol en su frente no mostraba signos de desaparecer, se volvió permanente, al igual que sus ojos, que se tornaron dorados. Ignorando los cambios, Blaise alzó la mano, que ardía en llamas doradas. Apretando el puño, golpeó el mar que se extendía debajo. A diferencia de otras ocasiones, su puño no desató una lluvia de fuego, sino una ráfaga de aire. Al instante siguiente, una onda etérea envolvió la zona, similar a la que se percibe en ambientes muy calurosos. Estallido. Provocó una poderosa explosión, liberando un torrente de llamas doradas que aniquiló todo a su paso. La fuerza resultante abrió un enorme agujero en el mar, y la alta temperatura evaporó el agua. Impresionante, exclamó Blaise. Apenas había usado una fracción de su fuerza, pero el golpe superó sus expectativas. Tras experimentar durante unos minutos más, Blaise comprendió un poco sobre su poder, pero no era el alcance total de sus habilidades, necesitaba experimentar más. Si no se equivoca, su habilidad relacionada con el sol finalmente ha evolucionado del calor normal a la energía solar, el verdadero poder del sol. Utilizando energía solar, puede realizar diversos ataques, pero depende completamente de él descubrir su verdadero potencial. Por ahora, puede generar calor solar, llamas solares y explosiones. Lo bueno es que sus explosiones no son radiactivas. Puede aprovechar el poder del sol, pero tiene un límite. Menos mal, porque así sus ataques no dañarán a gente inocente. Su Fruta del Diablo tiene otros aspectos, pero apenas los percibe. Necesita tiempo para estudiarlos. Con su fuerza actual, debería ser tan fuerte como los almirantes. Si bien su Aki es débil, pronto superará también la barrera de los 50 puntos. Blaise revisó su panel de estado. Nombre: Blaise Hunt. Ocupación: marina. Constitución: 56.3. Potencial de Fruta del Diablo: 50.4. Aki: 36.2. Puntos de atributo libre: 9.8.
Hoy fue la primera vez desde que llegó a este mundo que se sintió verdaderamente libre, no importa en qué tipo de mundo uno se encuentre, el poder da libertad. Pasaron 10 días más. Blaise volvió a desafiar a Shanks. A diferencia de la vez anterior, luchó contra él con un arma. Si bien su fuerte es pelear a puño limpio, contra quienes usan armas de fuego es una ventaja. Y, al luchar contra Shanks, puede mejorar sus habilidades con las armas junto con su Haki. Los dos lucharon durante una hora antes de que Blaise volviera a perder, no hay mucha diferencia. El único cambio es el uso del Haki, que ahora está mucho más perfeccionado que la vez anterior. Incluso Shanks se sorprendió de su evolución. Pasaron 10 meses. Blaise entrenó duro y desafió a Shanks con intervalos de 20 a 30 días. Se convirtió en una rutina para Shanks y Blaise. Sin duda, ambos disfrutan de la batalla. Al principio, Shanks simplemente luchó contra él por aburrimiento y curiosidad, pero con el paso del tiempo, la fuerza de Blaise lo hizo tomarlo en serio. Tuvo la premonición de que pronto se vería obligado a usar toda su fuerza. Era una sensación extraña que, sin embargo, excitaba a Shanks. Tras 10 meses de entrenamiento intenso y combates contra Shanks, la fuerza de Blaise ha mejorado enormemente. Aún así, sigue siendo algo más débil que Shanks. Esto se debe a que la fuerza de Shanks también mejoró durante su estancia en la aldea de Fuosa. Cada combate con Shanks aumentaba el atributo de Blaise en 0,5. Al mismo tiempo, su entrenamiento no era en vano, ya que aumentaba su atributo de Haki en 0,4 cada mes. Tras 10 meses, su atributo Haki aumentó a 45,3 minutos, rozando la marca de 50. Sin embargo, a ojos de Blaise, su mejora parecía lenta, ya que esperaba que su Haki alcanzara alrededor de 50 puntos. A juzgar por las apariencias, solo puede mejorarlas con la ayuda de sus puntos de atributo libre. Si es posible, quiere conservarlas, ya que ha empezado a sentir su importancia. Últimamente, todos sus atributos han dejado de mejorar. Ha tenido que entrenar durante semanas solo para aumentarlos en 0,1 minutos o 0,2 minutos. Capítulo 84. Actualización del sistema y nueva función. No pasará mucho tiempo antes de que Shanks abandone el East Blue. Blaise quiere tener una última batalla con él antes de que pierda el brazo izquierdo. Y esta vez luchará contra él después de dejar que su atributo Haki supere el límite de la barra, 50. Durante estos 10 meses, no le reveló a Shanks el poder de su fruta del diablo, ya que usarlo obstaculizaría su entrenamiento de Haki. Lo usará después de entrar al nuevo mundo. Tras una cuidadosa reflexión, Blaise añadió 5 puntos de atributo gratuitos a su atributo Haki, elevándolo directamente a 50,3. Cerrando los ojos, sintió el cambio. La sensación de poder era adictiva. El gran cambio provino de sus reservas de Haki, se duplicaron. Lo siguiente que notó fue la calidad de su energía espiritual. Eran más refinados y nítidos, lo que aumentaba su control sobre el Haki. Toda su presencia cambió a medida que su Haki se transformaba a un nivel completamente nuevo. Por primera vez, sintió una conexión profunda con su energía espiritual y un control absoluto sobre ella. La transformación potenció su Haki de armamento, su Haki de observación y su Haki del conquistador. Antes de que pudiera verificar los cambios, le apareció una notificación en la mente. Alerta, la potencia del host ha alcanzado el estándar para la actualización del sistema. La actualización está en curso. Por favor, espere. Blaise se sorprendió porque no esperaba que su sistema se actualizara tan repentinamente. ¿Será porque todos mis atributos han superado el límite de la barra, 50? Su sistema de soporte no tardó en actualizarse, en lo que parecieron 5 minutos, quedó completamente actualizado. Una nueva interfaz apareció en sus mentes. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, Marina. Constitución, 57.1. Potencial de fruta del diablo, 51.2. Haki, 50.3. Puntos de atributo libre, 4.8. No ha cambiado nada en el panel de estado. La barra de tareas está vacía porque no hay tareas, aunque sí hay algunos cambios en la pestaña logros. Normalmente, Blaise no consulta la guía de logros, ya que la mayoría de los logros que se mencionan no son algo que pueda completar en este momento. Pero ahora notó algunos ajustes al hacer clic en la pestaña de logros. Se han añadido nuevos logros con diferentes opciones de recompensa, mientras que algunos de los más antiguos han sufrido algunos cambios. Lo que más le sorprendió fue que, además de los puntos de atributo, existían otras recompensas. Blaise las revisó una por una. Sus primeros logros están relacionados con su tiempo como infante de marina. Algunos de ellos son: logro, conviértete en contraalmirante. Recompensa, más 1.0 constitución, más 1.0 potencial de fruta del diablo, más 1.0 punto de atributo libre. Logro, conviértete en vicealmirante. Recompensa, más 2.0 Haki más 2.0 puntos de atributo gratuitos. Logro, conviértete en almirante. Recompensa, más 3.0 constitución, más 3.0 potencial de fruta del diablo, más 3.0 Haki, más 3.0 punto de atributo libre. Logro, conviértete en almirante de flota. Recompensa, más 5.0 puntos de atributo gratis más un sorteo gratis. Las recompensas eran un poco diferentes a las que había visto la última vez. El gran cambio era la rifa, y eso fue lo que le llamó la atención. Había una pequeña nota sobre la función Draw del sistema. Y Draw, usando esta función, el anfitrión puede obtener cualquier cosa que no esté limitada al mundo actual del anfitrión. Ejemplo, armas, habilidades sobrenaturales, objetos que salvan vidas, la posibilidad de cruzar a otro mundo, etc. ¡Wow! Blaise estaba eufórico al leer la descripción. Así podré viajar a otros mundos de anime. Reprimiendo su emoción, miró los demás premios para ver si había algún otro sorteo. Además del que vio, había 2 más. Logro, reclama el título de El hombre más fuerte del mundo.
Recompensa, más 5.0 puntos de atributo gratis más un sorteo gratis. De logro, destronar al gobierno mundial. Recompensa, más 10.0 puntos de atributo gratis más un sorteo gratis. Al observar los logros, Blaise sabía que no podría obtener la lotería en un futuro cercano. Ya sea derrocar al gobierno mundial, convertirse en almirante de la flota o derrotar a Barba Blanca, ninguna de esas metas es fácil de alcanzar. No le preocupaba demasiado, ya que con el tiempo se haría más fuerte, así que contempló sus otros logros con una expresión despreocupada. Derrotar o capturar piratas con recompensas superiores a 300 millones e inferiores a 1.000 millones le otorgaría entre 0,5 y 1 punto de atributo gratuito. Asimismo, cualquier pirata o tripulación pirata con una recompensa superior a 1.000 millones le otorgaría 2,0 puntos de atributo gratuitos. Las recompensas por derrotar a los Yonkous son diferentes. Al logro, desafía y derrota a Sakazuki, Akainu. Recompensa, más 3.0 de potencial de fruta del diablo, más 2.0 puntos de atributo gratuitos. Las recompensas son las mismas para Kusan y Borsalino. Además, hay recompensas por derrotar a Garp y Sengoku. También hay otros logros, pero hablaremos de ellos más adelante. Blaise cerró la pestaña de logros y suspiró. Los puntos de atributo se habían reducido en la mayoría de los casos. Sería difícil obtenerlos a partir de ahora. Aún así, con su fuerza actual, no tendrá problemas para completar algunas de ellas. Al día siguiente, Blaise desafiará a Shanks hoy. No sabía cuándo Shanks perdería el brazo y dejaría el East Blue, pero sucedería en el plazo de un mes. Año actual, quinto mes de 1512. Blaise y Shanks se encontraron en la isla deshabitada situada a pocos kilómetros de la isla Dawn y lucharon por última vez. Fue una batalla feroz, en la que Blaise usó todo menos el poder de su fruta del diablo. El repentino aumento de fuerza de Blaise pilló a Shanks desprevenido. Además, era la primera vez que se veía obligado a usar toda su fuerza. La fuerza de Shanks es abrumadora y devastadora, como lo demuestra un solo golpe de su espada que partió la isla entera. Blaise se vio obligado a usar sus puntos de atributo una vez más. Aumentó su atributo de constitución de 57,1 a 60,1 usando 3 puntos de atributo gratuitos. Solo entonces pudo luchar en igualdad de condiciones con Shanks. La batalla duró todo un día y una noche, sin que ninguno de los dos saliera victorioso. La isla donde lucharon quedó completamente destruida, no queda rastro de su existencia. Es una isla pequeña y, afortunadamente, está deshabitada. Al día siguiente, cuando Shanks regresó a la aldea de Fusa, estaba hecho jirones, con moretones y pequeños cortes por todo el cuerpo. Su aspecto demacrado llamó la atención de todos. Especialmente de la tripulación de los piratas pelirrojos, no podían creer lo que veían. Solo ellos saben lo poderoso que es su jefe. Ben Beckman entrecerró los ojos, mientras que los demás mostraron una expresión de preocupación. Jefe, ¿qué pasó?, preguntó Lucky Rogues. En cualquier otro momento, normalmente se habrían reído, pero ahora no podían. Shanks, que había permanecido en silencio todo el tiempo, de repente soltó una carcajada. Al verlo, los demás se rieron con él. Jefe, esta vez sí que nos has pillado. Pensábamos que estabas deprimido, comentó Yasop. Capítulo 85, parte de las piernas. Pasaron otros 15 días. Blaise ya había presenciado cómo Luffy se apuñalaba debajo del ojo izquierdo, cómo comía la Gomu Gomu no Mi y la aparición del bandido Iguma. Todo sucedió como en la serie original. Lo observó todo como un espectador, y el evento que dará inicio a la historia de One Piece finalmente ha ocurrido. Ese día en particular, la banda de Iguma regresó y exigió alcohol en el bar de Makino. Luffy intentó enfrentarse a ellos, pero Iguma lo secuestró. Sin embargo, Shanks y los piratas pelirrojos llegaron antes de que Iguma pudiera hacerle algo a Luffy. Después de eso, todo sucedió como en la serie. Los piratas pelirrojos y los bandidos se enfrentaron, pero Ben Beckman aplastó a los bandidos él solo. El bandido Iguma logró escapar con Luffy lanzándole una bomba de humo. Iguma llevó a Luffy al mar, pero el señor de la costa se lo comió vivo. Cuando el rey marino se dispuso a devorar a Luffy, Shanks llegó justo a tiempo y lo salvó ahuyentando a la bestia con su haki del conquistador. Luffy estaba bien, pero Shanks perdió un brazo. Blaise observó todo lo que sucedía, pero aún no encontraba explicación a la pérdida del brazo de Shanks, dada su fuerza. Una cosa era segura, sus acciones no fueron deliberadas. Para Blaise, seguía siendo un misterio. Después de 2 días, los piratas pelirrojos se preparaban para abandonar la aldea de Fusa para siempre. Blaise se encontró con Shanks después de que éste perdiera el brazo y solo dijo una cosa. Nos volveremos a encontrar en el Nuevo Mundo. En el puerto de la aldea de Fusa, Luffy declaró que formaría su propia tripulación pirata, más fuerte que Shanks, y encontraría el One Piece. Pase lo que pase, me convertiré en el rey de los piratas. Al oír su declaración, nadie se rió. Todos los piratas pelirrojos miraron a Luffy con asombro. Shanks dio un paso al frente y le ofreció su sombrero de paja. Así que cuida este sombrero. Es muy importante para mí. Devuélvelo en cuanto te conviertas en un gran pirata y no superes. Después de eso, los piratas pelirrojos se marcharon. Luffy, Makino, Bob Slap y otros residentes estaban presentes en el puerto para despedirlos, mientras Blaise observaba desde la distancia. Shanks le dirigió a Luffy una última mirada y giró la cabeza mientras el barco avanzaba. Ha pasado un mes desde que Shanks abandonó el pueblo. El East Blue está tranquilo como siempre, pero han ocurrido muchas cosas en todo el mundo. 1512 tuvo lugar la ensoñación y se introdujo un nuevo sistema, Shichibukai, 7 guerreros del mar. El objetivo del sistema de los 7 guerreros del mar es equilibrar el poder inestable del mundo y lidiar con otros grandes piratas. Serán un símbolo de la fuerza del gobierno. El gobierno mundial ha declarado que está en proceso de reclutar miembros y ha recalcado que solo se otorgará el puesto a personas excepcionalmente capaces.
A cambio de su alianza con el gobierno mundial, la recompensa de cada miembro quedará congelada. El nuevo sistema conmocionó al mundo entero, ya que significa que los piratas con recompensas ridículamente bajas pueden campar a sus anchas una vez que alcanzan el estatus necesario. Hoy llegó un nuevo invitado a la aldea de Fusa, Monkey D. Garp, el héroe de los marines. Garp vio a Blaise bebiendo vino en el bar de Makino. De hecho, le sorprendió ver a Makino allí, y lo que más le impactó fue la presencia de Blaise. Con su haki de observación, vio una aura dorada vibrante, tan fuerte como un sol abrasador. ¿Qué demonios? Es imposible. ¿Cómo es posible que su haki alcanzara tal nivel en tan solo un año? Chico, ¿qué haces aquí? Preguntó Garp. Disfrutando de mi tiempo libre, respondió Blaise con indiferencia, sin sorprenderse por su llegada. Antes de que Garp pudiera preguntarle sobre su fuerza, la voz asustada de Makino provino de detrás del mostrador. Garp-san, ¿cuándo llegaste? Ahora mismo, Makino. ¿Dónde está Luffy? ¿Sigue hablando de convertirse en pirata? Tengo que hacerle entrar en razón. Garp apretó los puños. Makino soltó una risita y dijo, Luffy ya no habla de convertirse en pirata. ¿En serio? Garp parece genuinamente sorprendido. Sí, porque quiere encontrar el One Piece y convertirse en el rey de los piratas. ¿Qué? Ese mocoso. Al oír esto, cada músculo del rostro de Garp tembló de rabia. ¿Por qué te preocupas por un niño, Garp-san? Es su sueño, deberías apoyarlo. Blaise tomó un sorbo de vino y habló. Estoy preocupado porque es mi nieto, rugió Garp. No dejaré que se convierta en pirata. Luffy es tu nieto. Blaise mostró una expresión de asombro, aunque ya lo sabía. Makino, ¿qué pasó? Preguntó Garp, sin preocuparse por Blaise. Makino relató entonces los acontecimientos que habían tenido lugar, la llegada de los piratas pelirrojos, sus interacciones y el sacrificio de Shanks para salvar a Luffy. ¿Shanks el pelirrojo estuvo aquí? Garp apretó el puño. No se esperaba que se quedaran en la aldea de Fusa durante casi un año e influyeran tanto en Luffy. Y si lo hubiera sabido de antemano, pensó y suspiró. ¿Será el destino? Entonces Garp miró a Blaise y le preguntó, ¿quién te enseñó el haki? No me digas que fueron los piratas pelirrojos. No lo hacen. Y es mi secreto, respondió Blaise con audacia. Makino, que estaba cerca, se sorprendió al ver su conversación informal. Preguntó, ¿se conocen? Sí, hermana Makino. No soy un cazarrecompensas como crees, soy un comandante de la marina. Solo que no soy tan fuerte como el vicealmirante Garp, respondió Blaise. En cuanto a Garp, simplemente negó con la cabeza. Solo él sabía lo fuerte que era Blaise. No me extraña, por eso no viniste cuando Shanks y su pandilla estaban aquí, murmuró Makino. Sí, dijo Blaise, sin decir mucho, mientras que Garp tenía una expresión pensativa. Nadie sabía qué estaba pensando. En ese momento, la voz de Luffy provino del exterior. Makino Nee-san, estoy aquí. Pero al segundo siguiente, Luffy se sorprendió al ver a Garp dentro del bar. Le preguntó directamente, abuelo, ¿por qué has vuelto? Al oír esas palabras, Blaise soltó una carcajada, incapaz de contenerla. La primera reacción de los demás nietos será, cuando llegaste, abuelo, pero Luffy es todo lo contrario. Luffy, he venido a verte después de mucho tiempo. ¿Así es como saludas a tu abuelo? Garp recibió a Luffy con un puño del amor. Ah. Luffy gritó de dolor al ver que le crecía una pequeña hinchazón en la frente. Capítulo 86, Garp y sus nietos. Al día siguiente. En ese momento, Blaise, Garp y Luffy escalaban la montaña detrás de la aldea de Fuosa. Se trataba nada menos que del Monte Colugo, donde vivían Curly Dadan y su banda de bandidos. Garp arrastró a Luffy por la cara por el sendero de la montaña. Su cuerpo gomoso se balanceaba en el aire mientras luchaba por liberarse del agarre de Garp. Abuelo, déjame. Me convertiré en el rey de los piratas. Acaben con el maldito rey pirata, gritó Garp. Déjame ir. Luffy forcejeó, pero todo fue en vano, ya que no pudo deshacerse de Garp. Garp lo reprendió, además de comer la fruta del diablo, estás diciendo tonterías. Luffy, tú y Ace tienen que convertirse en los marines más fuertes. Ay, Dios mío. Mi cuerpo es de goma, pero ¿por qué me duele tanto? Suéltame, abuelo. Es un error dejarte en la aldea de Fuosa. Para colmo, te gustan los piratas. ¡Qué idiota! Incluso te haces amigo de piratas como Shanks. Quiero convertirme en un gran pirata, como Shanks. Garp no escuchó las divagaciones de Luffy. Blaise simplemente lo siguió, disfrutando del paisaje y de la divertida conversación entre Garp y Luffy. Además, también iba a conocer a Ace. No tardaron en llegar a la cima de la montaña donde se encontraba la casa de Curly Dadan. Garp fue y llamó a la puerta. Curly Dadan abrió la puerta maldiciendo, pero se detuvo en cuanto vio la figura que había afuera, mientras que los matones Dobra y Magra también llegaron y se quedaron atónitos al ver a Garp. La conversación tuvo lugar entre ellos mientras Garp explicaba el propósito de la visita, presentaba a Luffy y les pedía que lo cuidaran. Por supuesto, Dadan se negó. Pero las siguientes palabras de Garp la dejaron sin palabras. La decisión es tuya, ¿quieres pasar toda tu vida en prisión o criarlo? Nos lo llevaremos. Todos estuvieron de acuerdo al unísono. En cuanto Blaise, vio a Ace y Luffy, que entonces tenían 10 años, pelearse por haberle escupido. Es divertido ver a los dos personajes más importantes de One Piece peleando y cómo era su infancia. Al ver la mirada arrogante y la actitud altiva de Ace, Blaise no pudo evitar reírse. Pero su risa logró captar la atención de Ace. ¿De qué te ríes? Ace lo miró furioso. Odiaba que se rieran de él. O nada. Es gracioso ver a un niño tratando de comportarse como un adulto. ¿Acaso no eres solo un niño? Respondió Blaise. ¿Qué dijiste?
Ace adoptó una postura de combate y le apuntó con el tubo de metal, listo para atacar en cualquier momento. Blaise lo golpeó. Me escupió en la cara. Laffy lo aplaudió. Interesante, ¿quieres pelear conmigo? Vamos. Blaise asintió mientras sus labios se curvaban ligeramente. A cierta distancia, Garp y los bandidos de la montaña observaban la pelea sin intervenir. Curly Dadan le preguntó a Garp, Garp-san, ¿quién es ese joven? Es un infante de marina. Ace se sintió completamente provocado e irritado con solo mirar el rostro de Blaise, no sabía por qué. Aunque pareciera un niño, había vivido experiencias que la mayoría de los adultos no habían experimentado. Además, puede vencer incluso a personas de 1,80 metros de altura sin inmutarse. Agarrando su tubo de metal, Ace avanzó con cautela y de repente se lanzó hacia adelante, canalizando su fuerza en sus piernas. Al instante siguiente apareció ante Blaise y le lanzó un golpe con su tubo de metal a la cabeza, provocando un ligero salto. Blaise esquivó sin esfuerzo su ataque y agarró a Ace por el cuello mientras le arrancaba con fuerza el tubo de metal y lo arrojaba lejos. En cuanto a Ace, luchó con todas sus fuerzas, lanzando puñetazos y patadas, pero ni siquiera pudo hacerle cosquillas a Blaise. ¿Lo ves? Te lo dije. Solo eres un niño. Dicho esto, le dio un golpecito en la frente a Ace con el dedo, infundiéndole una pequeña cantidad de Haki. El movimiento lo lanzó hacia atrás. El cuerpo de Ace estrelló contra un árbol cercano antes de caer al suelo con una sacudida tremenda. ¡Ah!, gritó Ace, agarrándose la cabeza. Fue solo un movimiento, pero ¿por qué me duele tanto y me duele todo el cuerpo? ¿Qué me hizo? He crecido, así que puedes desafiarme. Laffy, ¿quieres uno?, preguntó Blaise. No. Laffy salió corriendo en cuanto oyó sus palabras. A diferencia de Ace, él ya había experimentado esto innumerables veces, ni siquiera su cuerpo de goma podía aliviar el dolor. Jajaja, se rió Blaise. No sé por qué, pero parece que disfruta jugando con esos dos mocosos. Que es un monstruo, igual que el abuelo. Ace se levantó, se sacudió la ropa y se marchó del lugar en silencio. Noche. Blaise descansaba al aire libre junto a una fogata mientras Garp pasaba tiempo con sus nietos. Al cabo de un rato, Garp fue a su encuentro. Sabía que este último quería preguntarle sobre su Haki, ya que había aumentado tan rápidamente. Y, como esperaba, Garp preguntó, ¿cómo es que tu Haki ha avanzado tan rápido? Blaise reflexionó con expresión seria y respondió, talento, tal vez. Mocoso, deja de hacer el tonto. Dime. No lo sé. Aprendí Haki y entrené más, pero aparte de eso no he hecho nada, respondió Blaise. Y de acuerdo. Muéstrame toda tu fuerza, no te contengas, dijo Garp, poniéndose de pie. Vayamos a otro sitio. Bien. Blaise también se puso de pie. Sabía que Garp era fuerte, pero no hasta ese punto. Ahora tenía la oportunidad de ponerlo a prueba. Ambos se adentraron en el bosque, lejos de la casa de Dadan. Eligiendo un buen lugar, Blaise se enfrentó a Garp. Pero este seguía tan despreocupado como siempre. Apretando el puño, Blaise los cubrió de Haki. No se contuvo y golpeó a Garp con todas sus fuerzas. Estallido. La fuerza del ataque destruyó todo a su alrededor e influyó en el aire mismo, desatando una enorme onda expansiva con forma de puño. La presión del aire, que tomó la forma de un puño, golpeó a Garp, quien permaneció inmóvil. Finalmente, Garp actuó. Cubriendo sus brazos con Haki, también lanzó un puñetazo. Choque. Los dos puños chocaron en el aire, creando un sonido atronador que sacudió toda la isla del amanecer. Nubes oscuras aparecieron sobre ellos mientras relámpagos iluminaban el cielo, resultado del choque entre dos usuarios de Haki. Pero Blaise se sorprendió al darse cuenta de que el puño aéreo de Garp estaba destruyendo su ataque y avanzando hacia él. Maldijo, maldita sea. Preparándose para atacar, Blaise retiró rápidamente el brazo y lanzó otro puñetazo que impactó justo a tiempo. Aún así, no pudo detener el demoledor puñetazo de Garp. Se abalanzó sobre ella y le destrozó la cara, pulverizándola por completo contra el suelo. Blaise no se levantó del suelo, simplemente miró al cielo y se preguntó, ¿se estará vengando porque acosé a sus nietos? Nada ha cambiado. Él es el verdadero monstruo. ¿Qué tan fuerte es Garp en realidad? Capítulo 87. El propósito de la vida. La onda expansiva y el impacto resultante destruyeron todo a su alrededor, no quedó nada. Todo en un radio de 1 kilómetro quedó devastado. A Blaise le dolía todo el cuerpo. Sus huesos rotos y músculos desgarrados tardaron en sanar por completo. Si no fuera por su formidable físico, habría resultado gravemente herido. Definitivamente está intentando matarme. Debería haber usado Tekkai, pensó Blaise, y se puso de pie, sacudiéndose el polvo. Sin que él lo supiera, Garp quedó impactado por la increíble fuerza que Blaise demostraba y su imponente físico. Increíble. Su fuerza ha alcanzado el nivel de los almirantes. Garp solo llegó a esa conclusión tras considerar la habilidad de la fruta del diablo de Blaise. Su fuerza ha aumentado muy rápidamente, ¿qué debemos hacer? A diferencia de otros marines, Blaise se forjó por sí mismo, sin recibir ayuda alguna. De hecho, solo fue castigado por su moral y por defender a los inocentes. Así pues, Garp no sabe si Blaise todavía cree en la marina y si siente que pertenece a ella. Porque cuanto más fuerte es el Haki, más fuerte es su voluntad y más firme su convicción. Necesito hablar con Sengoku, decidió Garp. Al día siguiente, Blaise y Garp abandonaron la montaña, dejando a Laffy al cuidado de Curly Dadan. Garp se dirige al cuartel general, mientras que Blaise también planea dejar hoy la aldea de Fosa para visitar otras islas del East Blue. Aún así, Garp quería que fuera a ver a Ace y Laffy cuando tuviera tiempo libre. Blaise aceptó. Después de eso, Blaise se despidió de Makino y de otros residentes que conocía, antes de marcharse con su unidad.
sin que él lo supiera, Garp, que había llegado al cuartel general de la Marina, fue a reunirse con Sengoku. Tuvieron una seria conversación sobre Blaise. Garp, estás diciendo la verdad. Sengoku arqueó las cejas. Sengoku, ¿crees que yo bromearía sobre asuntos como este?, respondió Garp solemnemente. ¿Pero cómo? No lo sé, no me lo dijo. Si seguimos castigándolo, existe la posibilidad de que abandone la Marina. Y no queremos perderlo, dijo Garp. Sengoku conocía bien la personalidad de Blaise, podía parecer rebelde, pero era fiel a sus convicciones y tenía un fuerte sentido de la justicia, aunque no hacía caso en ciertos asuntos. Considerando su fuerza actual, esto puede olvidarse. Mirando a Garp, dijo, hablaré con Kon-san. Kon sigue siendo el almirante de la flota, así que Sengoku no puede decidir sobre este asunto, ya que Blaise fue castigado directamente por él. Garp asintió. Los días pasaron. Aunque la fuerza de Blaise ha alcanzado cierto nivel, esto no le ha impedido seguir entrenando. Actualmente, está intentando perfeccionar el Haki de emisión bajo el Haki de armamento. Dominó el concepto de proyectar el flujo de Haki desde su cuerpo sin necesidad de un medio, pero no le gustó el resultado y quiso mejorarlo aún más. Un buen ejemplo es la demostración de Haki del viejo Magnus. Era capaz de controlar objetos con su Haki sin tocarlos, de forma similar a la telequinesis. Pero es demasiado avanzado para él. Además, Blaise también está entrenando en el concepto de destrucción interna, dejar que el Haki fluya dentro de un objetivo y destruirlo desde adentro hacia afuera. Se divierte practicando este concepto avanzado. Mientras tanto, Regis y Rocinante han adquirido dominio del concepto de Haki. Pueden usar Haki de observación y Haki de armamento de nivel básico. Aunque todo iba bien, al cabo de un mes Blaise empezó a sentir una sensación de vacío y aburrimiento. Ocurrió de repente. Se le ocurrió una idea. ¿Por qué tenía que quedarse en el East Blue? Su sueño es convertirse en el hombre más fuerte del mundo, pero quedarse en el East Blue no le servirá de nada. Solo innumerables desafíos y experiencias de combate al borde de la muerte le ayudarán. Respeta a algunos marines y su sentido de la justicia. Si no fuera por ellos, el mundo habría sido completamente devastado por piratas y guerras. Eso fue lo que le impidió desertar de la Marina. Además, Sengoku lo ayudó durante su periodo de desesperación, mientras que Garp y otros marines lo trataron bien. No puede traicionar su confianza y marcharse así como así, pero todo tiene un límite. Por eso también reveló su fuerza, con la esperanza de que los marines suspendieran su castigo. Blaise planea esperar un tiempo y ver qué harán los marines. Si deciden mantener su castigo, se verá obligado a tomar una decisión. Como si leyera sus pensamientos, pocos días después de la partida de Garp, llegó una nueva orden del cuartel general de la Marina. Fue ascendido nuevamente al rango de capitán de la Marina y nombrado comandante de la base de Lobetown. En cierto modo, ahora es el oficial de mayor rango en East Blue. Esto no afectó en absoluto a Blaise. Tras aceptar el puesto, retomó su antiguo estilo de vida. Pasaron los meses mientras Blaise viajaba por el East Blue. Había visitado casi todas las islas habitadas por humanos. El East Blue es inmenso, pero solo unas pocas islas están ocupadas por humanos, mientras que otras son inestables. Visitó la aldea de Chimosuki, donde residen Zoro y Kuina, y los vio entrenando arduamente. Zoro se entrenaba intensamente para derrotar a Kuina, mientras que ella se entrenaba para convertirse en la mujer más fuerte y así heredar el dojo de su padre. Visitó la aldea de Kokoyashi y vio a Nami y Nohiko, que viven con Belmere. Blaise también fue al pueblo natal de Usopp, ubicado en las islas Gekko. Al principio, Blaise simplemente vagaba sin rumbo, interrumpiendo su entrenamiento como si se hubiera perdido, pero a medida que viajaba a más lugares y conocía a gente diferente, empezó a comprender algo. Principalmente los personajes de One Piece que tanto ama, Usopp, Nami, Zoro, Kuina y algunos de otras islas. Cuando vio su infancia, escuchó sus sueños y sintió su determinación, una chispa se encendió en su corazón. En este mundo, cada uno tiene su propia historia, y es increíble verlos esforzarse por alcanzarla. ¿Cómo decirlo? Tenían un propósito en la vida. Pero Blaise no tenía nada. Claro, soñaba con convertirse en el hombre más fuerte del mundo, pero eso no tenía sentido. El verdadero propósito de la vida es el deseo más profundo de convertirse en lo que uno quiere ser, a diferencia de los sueños. El repentino descubrimiento la conmovió profundamente, con razón. Últimamente he sentido una sensación de pérdida. Esa es la razón. Blaise conocía la razón. A diferencia de los demás, él había sido transportado repentinamente a un mundo completamente nuevo y obligado a luchar por algo. El deseo de escapar de las garras de los piratas y volverse más fuerte eclipsó la necesidad de encontrar el propósito de su vida. Ahora, lo comprendía. Por primera vez en su vida, experimentó algo que nadie más podría enseñarle. Se abrió un nuevo camino cuando creía haber llegado al final. Capítulo 88. Aldea Chimotsuki. Han pasado 6 meses. Cronología actual, 1513, primer mes. En estos 6 cortos meses han ocurrido muchas cosas en todo el mundo. El almirante Sengoku fue nombrado nuevo almirante de la flota del cuerpo de marines, mientras que el anterior almirante de la flota, Kon, fue ascendido a comandante en jefe del gobierno mundial. Además, muchos veteranos de la marina que habían prestado servicio desde la época de Roger se retiraron uno a uno. Hombres jóvenes y capaces, con un fuerte sentido de la justicia, ocuparon su lugar. Un buen ejemplo es Akatsuki, quien recientemente fue ascendido al rango de almirante y recibió el título de almirante Akainu. La ciudad era tema de conversación entre los marines. También corre el rumor entre los infantes de marina de que el vicealmirante Kusan y Borsalino pronto serán ascendidos al rango de almirante. Otro acontecimiento importante concierne al tristemente célebre Fischer Tiger, quien escaló la línea roja y liberó a los esclavos de la nobleza mundial. Fue emboscado por marines y perdió la vida debido a la pérdida de sangre. Esta noticia causó revuelo entre la gente y los hombres pez. Todos los hombres pez lloraron su muerte, pues era considerado un héroe. Al leer la noticia, Blaise suspiró.
Fisher Tiger era un buen alma, pero su corazón anhelaba la libertad y la muerte, pues había perdido el sentido de la vida tras su experiencia como esclavo. En cierto modo, la muerte es la verdadera libertad para él. Posteriormente, Jimmy sucedió a Tiger en el cargo y se convirtió en capitán de los Piratas del Sol. Poco después, aceptó la oferta del gobierno mundial y se convirtió en un señor de la Guerra del Mar. En lo que respecta a East Blue, ninguna de estas importantes noticias les afectó de ninguna manera, excepto una, la visita del Premio Nobel de Literatura y Dragón Celestial Halmax al reino de Goa. Habían pasado varios días desde su visita a East Blue y su partida, pero el asunto seguía siendo tema de conversación entre la gente. Pero lo que ninguno de ellos sabía era lo que había ocurrido en el reino de Goa antes de la visita de Halmax, el incendio en la terminal de Gray. Dado que el reino de Goa está bajo la jurisdicción del gobierno mundial, los marines no pueden interferir en sus acciones sin su permiso, incluso si quisieran hacerlo. Visitó a Luffy y Ace después del incidente, sabiendo que estaban devastados por la muerte de Sabo. También se encontró con Sabo cuando llegó con Garp hace 3 meses. Solo él sabía que Sabo seguía vivo. Hoy Blaise recibió la buena noticia que siempre había deseado escuchar. Lo llamaron de vuelta al cuartel general y ya no necesita quedarse en East Blue. Sabía que en cuanto Sengoku asumiera el cargo de almirante de flota, lo llamarían de nuevo. Sengoku no lo decepcionó. Por fin. Puedo entrar en el nuevo mundo. Actualmente, Blaise se encuentra en la aldea de Chimotsuki, el pueblo natal de Kuina y Zoro. Lleva allí 5 días. Antes de abandonar el East Blue, quiere llevarse a Kuina consigo y evitar su muerte. Pero no puede llevársela antes del duelo final entre Zoro y Kuina. Esto tiene que suceder. Kuina era una niña prodigio formidable en el manejo de la espada, siendo la mejor alumna del dojo y sin a pesar de su corta edad. Incluso podía dominar a adultos en un duelo de espadas. Ni siquiera Zoro, considerado un genio de la espada, puede derrotarla. De hecho, Kuina puede vencer a Zoro con un solo golpe de espada. Debido a la rivalidad con Zoro, ella también entrena más duro para no perder. Actualmente, Zoro y Kuina han luchado casi 2000 veces. Pronto, Zoro la desafiará a un combate con espadas de verdad. Aún así, Kuina siempre ha sabido que, al ser mujer, le resultará cada vez más difícil competir con los hombres a medida que envejezca. Estaba asustada y abatida por ello. Solo después de su batalla con Zoro recuperará el ánimo. Si Blaise no se equivoca, eso sucederá mañana. El barco de la armada de Blaise estaba atracado frente a la costa, cerca del pueblo de Chimotsuki. Conoció a Kuina y Zoro cuando los visitó por primera vez hace 6 meses. Ambos saben que es capitán de la marina. Mucha gente en el mundo tiene una opinión negativa de los marines por ciertas razones y porque son un títere del gobierno mundial. Así que, los dos no interactuaron mucho con él. Pero la estancia de 6 días allí mejoró la comunicación entre ellos. Lo único que hizo fue enseñarles esgrima. No es un espadachín, pero al menos conoce algunas técnicas básicas de espada que observó en Shanks. Kuina se mostraba indiferente y denotaba arrogancia, pero en su interior era amable. Para su edad, era muy poderosa, tanto físicamente como en el manejo de la espada. Solo tiene 11 años y luce igual que en la serie. En cuanto a Zoro, es un hueso duro de roer y muy simple. Kuina, ¿cuántas veces ha perdido Zoro contra ti hasta ahora? 1999, si pierde otro, será en el 2000. Al decir eso, una sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Zoro, que estaba entrenando a cierta distancia de ellos, respondió inmediatamente al oír sus palabras: voy a ganar la próxima pelea. Dijiste lo mismo antes de toda la pelea, pero aún así perdiste, respondió Kuina. Vamos, Kuina. Tienes que admirar la fortaleza de Zoro. Nunca te ha vencido, pero aún así dice que lo hará. Tienes que aprender de él. Kuina simplemente giró la cabeza. Pensó en algo y le preguntó a Blaise: Blaise-san, ¿de verdad las mujeres pueden llegar a ser tan poderosas como dices? Sí. ¿Podrías contarme sobre Big Mom, a quien mencionaste antes, y lo poderosa que es? Preguntó Kuina con interés. Blaise suspiró ante su pregunta. Kuina le había hecho esa pregunta más de 100 veces, y él había respondido todas y cada una de ellas. El caso es que ella no le creyó y pensó que solo estaba fanfarroneando. Blaise sabía que nada de lo que dijera llegaría a su corazón en ese momento. Oh. ¿Qué es el capitán de la marina, Blaise, otra vez? ¿Cómo estás? En ese momento, se oyó una voz y una persona vestida con un yukata se le acercó desde la distancia. Él no es el padre de ninguna otra Kuina, Koshiro. Blaise asintió levemente a modo de saludo y dijo: maestro de la espada Koshiro. Estoy bien, ¿y usted? Koshiro asintió: me gustaría intercambiar algunas palabras de piratas contigo, ¿podemos caminar y hablar? Por supuesto. Zoro, Kuina, quédense aquí. Así pues, Blaise y Koshiro caminaron por la costa. Koshiro inició la conversación: señor Blaise, ¿puedo preguntarle por qué se acercó a Kuina y cuál es el motivo de su estancia aquí? Capítulo 89, Kuina. Blaise sonrió ante la pregunta directa de Koshiro, no le sorprendió. Sabía que sus movimientos eran vigilados constantemente desde su llegada a la aldea de Chimotsuki. También percibió una presencia poderosa en el pueblo. No es Koshiro, si Blaise no se equivoca, debe ser Chimotsuki Kosaburo, el abuelo de Kuina. Kuina es una chica decidida con un gran corazón. Nació para la grandeza y no soporto ver cómo se desperdicia su talento, respondió Blaise. Al oír las palabras de Blaise, Koshiro se sorprende por un momento y pregunta: a Kuina le va muy bien, ¿por qué crees eso? Señor Koshiro, no sé si se ha dado cuenta o no, pero Kuina está pasando por un momento difícil porque ha empezado a dudar de sí misma. Si nadie la guía ahora, acabará en una situación peor. ¿No entiendo? Koshiro miró a Blaise. No dudó de sus palabras cuando su padre le informó que Blaise no era una persona sencilla. Déjame explicarte con palabras sencillas. Llevo unos días observando a Kuina y sabía de la rivalidad entre ella y Zoro.
Pero ambos sabemos que no pasará mucho tiempo antes de que Zoro la supere en fuerza. Koshiro interrumpió. Kuina también lo sabía. Es una chica sensata. Ese es el problema. El día que pierda contra Zoro será el día en que su corazón muera. La fuerza de una persona proviene del espíritu, no del cuerpo. Pero tú le enseñaste que las mujeres no pueden vencer a los hombres adultos, y eso está muy arraigado en su corazón. Así que, si la derrotan en el futuro, siempre pensará que es porque es mujer. Al final, perderá las ganas de entrenar y de hacerse más fuerte. Blaise negó con la cabeza. Koshiro se detuvo en seco como si le hubiera caído un rayo. Murmuró para sí mismo, ¿soy yo el culpable? Al ver su reacción, Blaise habló rápidamente. Por favor, no tomes mis palabras en serio. Te criaron de tal manera que los hombres son superiores a las mujeres. Y aún no es demasiado tarde. El corazón de Kuina necesita entrenamiento. Solo viajando y explorando el vasto mundo podrá romper las cadenas que atan su existencia. No sé si Kuina está sufriendo tanto. Kuina dijo que su sueño es convertirse en el espadachín más fuerte del mundo y heredar el Dojo Isin. Quiero aceptarla como aprendiz de la marina, pero si rechaza mi oferta, no la obligaré, expresó Blaise. Muchas gracias de todo corazón. Si Kuina acepta irse contigo, no la detendré. Koshiro inclinó ligeramente la cabeza. Al día siguiente, ocurrió el fatídico suceso. En el dojo de entrenamiento, Zoro desafió a Kuina por 2000 veces, pero aún así perdió contra Kuina en un solo movimiento. Sigues siendo débil, Zoro. Esa misma noche, un frustrado Zoro retó a Kuina a un duelo con una espada de verdad, diciéndole que sería su último enfrentamiento. Kuina aceptó el reto. Blaise observaba todo desde la distancia. Zoro usó 2 espadas, mientras que Kuina usó una sola, Wado Ichimonji. Lucharon, pero Zoro volvió a perder, mientras que Kuina logró la victoria contra él en 2001. Tras finalizar el duelo, Kuina rompió a llorar. Llegó a la conclusión de que Zoro pronto la superaría en habilidad y fuerza. Ya había alcanzado su nivel actual, lo que reforzó su creencia de que los chicos suelen ser más fuertes que las chicas. Mi padre me dijo que una niña nunca podrá ser la más fuerte del mundo, dijo Kuina, mirando al cielo. Al oír sus palabras, Zoro se enfureció. No puedes decir eso después de haberme vencido, no es justo. Si alguna vez te venzo en el futuro, será por mis habilidades, no porque sea un chico. Prométeme que algún día uno de nosotros será el espadachín más fuerte del mundo. Compitamos para ver quién lo logra. Secándose las lágrimas, Kuina aceptó el desafío de Zoro. Blaise sonrió al observar su interacción. Por fin se ha emitido el voto. Tras la promesa, Zoro se marchó mientras Kuina se quedaba sola, absorta en sus pensamientos, contemplando el cielo estrellado. Pero una voz repentina la sobresaltó. Fue una buena pelea, exclamó Blaise, apareciendo ante ella. Al ver que era Blaise, Kuina se relajó. Blaise-san, ¿estuviste viendo la pelea? Sí. ¿Sabes por qué tienes la sensación de que Zoro se está haciendo más fuerte mientras tú sigues igual? ¿Qué es porque soy una chica? No. Es porque ya has empezado a pensar que vas a perder contra Zoro. No puedes esperar volverte más fuerte sin esforzarte, dijo Blaise. Pero... Kuina volvió a llorar. No necesitas decir nada. Permíteme preguntarte, ¿quieres convertirte en el espadachín más fuerte? Sí, respondió Kuina con firmeza. Entonces, tienes que irte de aquí y tomar el Grand Line. ¿Abandonar el pueblo? Kuina dudó. No soportaba la idea de dejar a sus padres y amigos. Kuina, estás atrapada a la sombra de Zoro, no te conviene quedarte aquí. Si no quieres ser derrotada por Zoro, tienes que tomar esta decisión. Nadie puede obligarte a hacerlo. La decisión es tuya. Las palabras de Blaise conmovieron profundamente a Kuina. Eso es lo que más teme, perder contra Zoro. ¿Qué tengo que hacer? Lo que te sugiero es que te unas a los marines bajo mi mando y viajes por el mundo. Allí podrás enfrentarte a incontables espadachines mejores que tú. Y ya hablé con tu padre. Sea cual sea tu decisión, la respetará. Si te sientes confundido, puedes hablar con él, explicó Blaise. Kuina pensó un momento y dijo, hablaré con mi padre. Genial. Me voy mañana, así que decide rápido. Blaise asintió. Después, Kuina se marchó y caminó hacia el dojo. Blaise la siguió sin alterarla. Si no se equivoca, ella volverá para clavar su espada donde tropezará y morirá. Pero eso no sucedió. Kuina fue directamente a visitar a su padre mientras Blaise esperaba afuera. Después de 30 minutos, salió con una determinación firme, con la mirada fija en el suelo. Llevando consigo el Wado Ichimonji, se quedó dormida. A diferencia de la original, no fue a ninguna parte, así que no pasó nada. Aún así, Blaise la vigiló toda la noche. Por si acaso ocurría algo. Al amanecer, salió el sol. A Kuina no le sucedió nada, se despertó sin problemas. En otras palabras, se libró de la desgracia. Tras calmarse y empacar algunas cosas, Kuina les comunicó su decisión a sus padres. Planeaba abandonar la aldea para volverse más fuerte. Antes de abandonar la aldea, se encontró con Zoro y le entregó la Wado Ichimonji. Zoro, recuperaré la espada cuando te derrote, cuando seamos adultos. Zoro no entendió lo que Kuina estaba diciendo. Ella no explicó. Tras despedirse de sus amigas, fue a encontrarse con Blaise y le contó su decisión. Al verla tan arreglada, le preguntó, ¿lista para irnos? Sí. De acuerdo. Vámonos. Blaise la llevó entonces al barco y le indicó a Regis que navegara hacia el cuartel general de la Marina. ¿Viene con nosotros? Preguntó Rocinante al ver a Kuina. Sí. Blaise-san, vamos a regresar después de casi 2 años. Estoy emocionado. Regis sonrió. Blaise también sonrió. Capítulo 90. Regis contra Kuina.
Primera mitad de la Grand Line. Un buque de la Armada navegaba por el mar mientras la luz del sol matutino y un cielo azul despejado creaban un ambiente fresco a bordo. Había comenzado un nuevo día. No hay mucha gente en el barco, solo una veintena de marines, entre ellos Blaise, Quina, Rocinante y Regis. En ese momento, Regis y Quina se encontraban frente a frente en la cubierta del barco, con sus espadas apuntándose mutuamente. Mientras tanto, Rocinante, Blaise y otros marines observaban. Quina tenía una expresión segura en el rostro, pues no era la primera vez que se enfrentaba a un adulto. Ya había derrotado a incontables personas como Regis. De hecho, quería pelear con Blaise. Tan solo unos minutos antes, ella le había pedido a Blaise que luchara con ella o que le enseñara a usar la espada, pero él se negó. Las palabras de Blaise fueron sencillas: encuentra a Regis. Si logras derrotarlo, te enseñaré técnicas avanzadas de espada. Esto nos lleva a la situación actual de Quina y Regis. Cuando Quina fue a buscar a Regis, él aún no se había levantado. Incluso ahora, Regis parecía somnoliento y bostezaba de vez en cuando. Quina, ¿no podemos hacer esto más tarde? No dormí bien anoche por la tormenta, suplicó Regis. No. Tengo que derrotarte, solo entonces el capitán Blaise me enseñará técnicas de espada, respondió Quina. Regis, juega con ella un minuto. Puedes dormir después. No uses Saki ni Rokusiki, solo usa tus habilidades con la espada, dijo Blaise mientras Regis asentía. Quina, puedes empezar. En cuanto Blaise habló, Quina avanzó con su espada y atacó a Regis. Ante el golpe, Regis simplemente lo esquivó, moviéndose hacia la izquierda y, con la empuñadura de su espada, golpeó a Quina en la espalda con una fuerza mínima. Golpear. Mientras Quina corría hacia adelante, el golpe la desestabilizó. Perdió el equilibrio y, antes de que pudiera reaccionar, su rostro estuvo a centímetros de golpearse contra el suelo. Antes de que su mente pudiera reaccionar, su cuerpo respondió gracias a su duro entrenamiento. Giró hábilmente su cuerpo y, con un empujón de su mano izquierda, se puso de pie. Quina sudaba. Solo habían intercambiado un golpe, pero ya había llegado a su límite. Agarrando la empuñadura de la espada con ambas manos, Quina se abalanzó de nuevo sobre Regis y atacó horizontalmente. A diferencia de la vez anterior, la fuerza de su ataque se duplicó cuando usó ambas manos. Una forma impresionante de aumentar la potencia de un ataque. Excepto que no funcionará contra Regis, quien es un luchador experimentado y un maestro espadachín. Con un movimiento rápido, Regis alzó su espada y asestó un tajo con un giro de muñeca. El golpe reunió el viento alrededor de la hoja y creó aire a presión. En lugar de usar el lado afilado de la hoja, Regis usó el lado romo para que Quina no resultara herida por el filo. En resumen, el golpe solo tuvo fuerza, no filo. La violenta ráfaga de viento arrancó la espada del rostro de Quina y la golpeó en el estómago. La fuerza del ataque la lanzó hacia atrás, donde impactó contra el costado del barco. Quina tosió violentamente mientras luchaba por respirar, y tardó unos segundos en calmarse. La fuerza del viento la aplastó por completo. Y aquella ráfaga de viento creada a partir de una espada la impresionó profundamente. Era la primera vez que presenciaba algo así. Quina se agarró el estómago con dolor y se puso de pie. Miró a Regis sorprendida, no esperaba que fuera tan poderoso. Sabía que podría haber una diferencia entre ella y el hábil espadachín, pero no tan grande. Empezaba a comprender el significado de las palabras de Blaise. En ese momento, Blaise habló: Quina, aprende a aceptar la verdad que tienes ante tus ojos. En este vasto mar, no eres más que otro ser con una espada. Con su fuerza actual, cualquier pirata cualquiera con una espada podría matarlo de un solo golpe. Luego miró a Regis: Regis, a partir de hoy eres responsable de su entrenamiento. Quiero verla derrotarte en un duelo de esgrima en un abrir y cerrar de ojos. Regis se quedó sin palabras por un momento. Capitán, ¿me está pidiendo que le enseñe para que pueda derrotarme antes? Sí, ¿hay algún problema?, preguntó Blaise con indiferencia. La aceptación de Blaise hirió aún más a Regis. No sabía si reír o llorar. Blaise-san, no tengo talento, pero no puedes avergonzarme delante de un niño. Lo siento, Regis, pero como tu fuerza no muestra signos de mejora, pensé que Quina pronto te superaría. Si quieres demostrar lo contrario, mejora tu fuerza. De lo contrario, Quina te superará sin duda. Al oír sus palabras, Quina sonrió, con una expresión de orgullo en el rostro. Por otro lado, Regis parecía un globo desinflado. Entonces Blaise llamó a Rocinante y se dirigió a su camarote. Ya que estaban entrando en la Grand Line, quería hablar con él sobre Doflamingo. Doflamingo irá a buscarte en cuanto sepa de Rocinante y dónde estás. La única razón por la que no te ha atacado hasta ahora es por la constante persecución de la marina. Por supuesto, incluso si viene a buscar a Blaise, no podrá hacer mucho y podría recibir una paliza. Cuando Blaise salió con Rocinante, Quina fue a hablar con Regis. Quiere saber más sobre el mundo exterior y la fortaleza de sus habitantes. Regis no ocultó la información, ya que se le considera su maestro. Describió la estructura del mundo, los distintos poderes y la era actual de los piratas. East Blue es un mar bastante tranquilo, así que no hay mucho que hayas visto. Pero en la Grand Line, la batalla se libra constantemente, mientras que innumerables personas pierden la vida cada minuto. Debido a la abrumadora cantidad de piratas, a los marines les está resultando difícil detenerlos. Regis rememoró su pasado mientras una mirada triste cruzaba sus ojos. Antes de unirme al capitán Blaise, estuve en otra unidad. Pero entonces, de repente, un día, nuestra unidad fue masacrada al enfrentarnos a una poderosa tripulación pirata. Solo unos pocos sobrevivimos, y yo escapé porque mi amigo sacrificó su vida para salvarme. No se lo he contado a mucha gente, así que por favor no lo compartas con otros. A Quina le costaba aceptar la crueldad de los hechos y no sabía cómo reaccionar, si consolar a Regis o decir algo. Además, no podía aceptar que incluso alguien tan fuerte como Regis pudiera ser derrotado por un pirata. Al ver su expresión, Regis se echó a reír. No te preocupes, Quina. La persona que soy ahora es diferente a la que soy antes.
Después de estar bajo el mando de Blaise-san, mejoré y mi fuerza alcanzó un nivel completamente nuevo. En mi estado actual, puedo derrotar yo solo a toda la tripulación pirata. Tengo la suerte de estar bajo el mando de Blaise-san. Solo entonces Kuina se dio cuenta de que no sabía mucho sobre Blaise. Con curiosidad preguntó, ¿qué tan fuerte es el capitán Blaise? Fin del video.